Tardes. A mí me toca hablar de la metodología para la resolución de los casos prácticos. Les va a llegar también una diapositiva que le envía el doctor Montano, pero la idea ahora es charlar un poco de los parámetros. ¿Qué es lo primero y lo más elemental para la resolución? Leer la letra del caso. Parece obvio, pero no lo es del todo. Tienen que leerla con mucha atención, identificar a cada una de las personas que participa o que realiza una conducta que puede ser penalmente relevante, identificar esa conducta. ¿Por qué? Porque después van a tener que llegar a una solución para cada uno de los partícipes y de los delitos en caso de que haya más de un delito en la letra que se les plantea. Previo a entrar al análisis de la situación fáctica, ¿qué otra cosa es importante? El rol que nosotros les pedimos que lleven adelante para la resolución. ¿Qué es esto? Cuando se enfrenten a la letra de un caso, ustedes van a ver que nosotros les pedimos que adopten la posición del juez, del fiscal o del defensor. ¿Esto por qué es fundamental? Porque la fundamentación que ustedes van a tener que dar para la resolución de cada uno de los casos va a variar según sea desde la posición de uno u otro de los partícipes del proceso penal y de los actores judiciales penales. Por eso es importante que interioricen el rol que se les pide desde un comienzo. ¿Qué otra cosa es importante? Que sepan que no hay una solución correcta. O sea, si ustedes lo fundamentan, va a estar bien lo que ustedes planteen, si está bien fundamentado. Después que identificamos las personas y que identificamos las conductas y que sabemos cuál es el rol que se nos pide, vamos a adentrarnos en la solución del caso. El primer paso es identificar si tenemos cuerpo del delito. ¿Qué es el cuerpo del delito o cómo puedo identificar el cuerpo del delito? Bueno, el cuerpo del delito es todo aquello que me demuestre a mí que se ha cometido un delito. Es decir, que la persona, vamos a plantearnos en el caso más básico que sería un homicidio. ¿Cuál es el cuerpo del delito en un delito de homicidio? Bueno, la persona fallecida, puede no haber persona fallecida, puede darse el caso de un homicidio sin cuerpo. Hace poco hubo uno en la prensa, un femicidio, donde no se encontraba el cuerpo de la víctima y sin embargo sí se procesó al homicida. Entonces puede ser el arma, puede ser ropa de la víctima, puede ser el cuerpo de la víctima, puede ser balas si se usó un arma de fuego, puede ser una toalla o una ropa con la que se le haya dado muerte a través de asfixia. Entonces va a ser todo aquello, todo elemento que me permita a mí concluir que en ese lugar se ha cometido un delito. Es decir, es la escena del crimen, ¿verdad? En una primera vista de esta escena del crimen y de este cuerpo del delito, también voy a tener identificado un bien jurídico afectado. Si tengo todo esto, voy a pasar al segundo paso. En este segundo paso, ¿qué es lo que se les pide o qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar un análisis sistemático, elemento por elemento, de la teoría del delito. Entonces, si tenemos la teoría del delito, que es una acción típica, antijurídica y culpable, previo a entrar al estudio de la acción, voy a determinar el cuerpo del delito. Después de que tenga determinado el cuerpo del delito, me voy a adentrar en el estudio de la acción. ¿Qué es lo que queremos saber de la acción? Bueno, vamos a analizar la conducta de cada una de las personas que pudimos identificar en la letra del caso para saber si son acciones penalmente relevantes, ¿tá? Para esto vamos a aplicar los conocimientos que traemos adquiridos de penal primero. A su vez, en el análisis de la acción y para saber si es una acción penalmente relevante, me voy a adentrar a analizar el nexo causal en cada una de sus teorías. Es decir, en la teoría de la equivalencia de las condiciones, en la teoría de la causalidad adecuada y la imputación objetiva. Si concluyo que la acción llevada adelante por la persona es penalmente relevante, entonces voy a pasar al segundo elemento, que es la tipicidad. Pero volvamos un poco para atrás. Si tengo más de una persona y tengo más de una acción, voy a hacer el estudio de cada una de esas personas y de cada una de esas acciones por separado. Me puede pasar que en el camino y en el ir avanzando en el estudio de las conductas, algunas me queden por el camino. Es decir,
pues no todos los partícipes, no todos las personas que se les va a nombrar en la letra tienen que tener una relevancia penal. Entonces, no se sientan que lo están haciendo mal si alguna de las personas me va quedando por el camino y llego a la resolución del caso con una imputación penal solamente para uno, o quizás para ninguno, o quizás para todos. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, sobre todo a la hora de ir resolviendo. En el segundo paso me voy, o en el tercer paso, porque el primer paso era el cuerpo del delito, el segundo paso de lo que es la teoría del delito, cuando me voy a adentrar en la tipicidad. Perdón, seguimos. Cuando ingreso al estudio de la tipicidad, lo primero que voy a hacer es el juicio de tipicidad. ¿Qué era el juicio de tipicidad? Bueno, es ver esa conducta, si se adecúa, si se subsume dentro de alguna de las figuras típicas, tanto del código o extracódigo. Volvamos al delito de homicidio. Si la conducta realizada por la persona se adapta a lo que me dice el artículo 310 del código, entonces voy a tener un juicio de tipicidad positivo. El artículo 310 me dice que el que con intención de matar diere muerte a alguna persona será castigado con 20 meses de prisión a 12 años de penitenciaría. El análisis del tipo es por ahí aquello a lo que ustedes le tienen que poner más énfasis por encontrarnos en penal segundo. Entonces vamos a hacer un estudio detallado de lo que es el aspecto objetivo del tipo penal, de cuál es el bien jurídico afectado y cuál es el verbo nuclear. En el caso del homicidio vamos a hacer un análisis profundo de lo que es el bien jurídico, de la vida, de cuándo inicia y cuándo termina la vida, de a partir de cuándo se considera homicidio. Lo vimos en una de las primeras clases, bueno, en una de las únicas clases que tuvimos. A su vez, respecto del bien jurídico, en el caso del delito de homicidio, en nuestro código es matar o dar muerte. Bueno, se hace un estudio de lo que es el verbo, puede haber algún tipo penal que tenga un verbo quizás un poco más complejo o que sea más difícil de identificar. En el caso del homicidio es bastante sencillo desde ese punto de vista. Después nos vamos a adentrar en el aspecto subjetivo del tipo penal. Tenemos también que ver lo que es el sujeto activo y el sujeto pasivo, si tenemos un sujeto calificado, si no tenemos un sujeto calificado. Va a ir variando de delito en delito ese análisis. También tenemos que nombrar lo que son las circunstancias, si es que el tipo me especifica alguna circunstancia de la estructura típica, y los elementos normativos, si es que los tiene, la estructura típica a la cual estamos analizando. Después que termino con el juicio de tipicidad, como ustedes ya saben, voy a tener un indicio de antijuridicidad. Y voy a pasar al estudio de la antijuridicidad. Si la conducta no se encuentra amparada por alguna de las normas de permiso de nuestro Código Penal, entonces voy a tener una antijuridicidad completa y voy a pasar al siguiente elemento, que es la culpabilidad. Es importante que ustedes, como ya lo dije antes, lo vayan haciendo con cada uno de los individuos y sepan que puede quedarse por el camino alguno de ellos. Volviendo al análisis de la antijuridicidad, pasamos a la culpabilidad, pero previo a ingresar en el análisis de lo que por ahí es el elemento más complejo de la teoría del delito, como es la culpabilidad, si tenemos una antijuridicidad clara, es decir, que la conducta no se encuentra amparada por ninguna de las normas de permiso, vamos a tener que identificar si la letra nos habla de uno o de varios delitos, y en tal caso especificar el concurso delictual frente al que estamos, y si hay uno o varios partícipes, y en ese punto hablar del grado de participación de cada uno de ellos, para luego sí entrar a lo que es el análisis de la culpabilidad. Cuando entramos al análisis de la culpabilidad, debemos especificar el grado de culpabilidad frente al que nos encontramos, es decir, dolo, culpa, ultraintención. Saben ustedes que no todos los delitos se pueden cometer a título de culpa o al título de ultraintención. Volviendo al caso del homicidio, el homicidio es de los pocos delitos que admite a título de dolo, de culpa y de ultraintención. Por lo tanto, si están resolviendo un caso de homicidio,
Van a tener que ser claros frente a título de qué fue cometido. Por ejemplo, si hubiese más de un partícipe, bueno, cómo se le va a imputar el delito a esas personas. Y también en este punto vamos a hablar de lo que son las aleatorias de la culpabilidad, es decir, las agravantes y las atenuantes. Ya vieron ustedes en las clases de homicidio que el homicidio tiene agravantes especiales del tipo, que eso es lo que van a ver un poco a lo largo del año. Cada delito puede tener agravantes específicas del tipo penal, el que estamos estudiando. También están las agravantes genéricas y las atenuantes genéricas. Entonces, todo eso se va a tener que especificar cuando estamos resolviendo el punto de la culpabilidad. Después que terminamos con la culpabilidad, tenemos que entrar a la pena. ¿Qué vamos a hacer en la pena? Bueno, vamos a, volviendo al punto 1, dependiendo del rol que se nos haya especificado al principio, si somos jueces, bueno, vamos a tentar qué pena le pondríamos a esa conducta para cada uno de los partícipes, si hay más de uno, atendiendo, por ejemplo, a lo que es su grado de participación, si como autor, coautor o cómplice, y bueno, y ahí manejar un poco los guarismos de la pena que nuestro código plantea.